Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme, en esta oportunidad Doctrina y Convenios, la sección 19. El título para esta semana es Aprende de mí, semana número 10. Muy bien, damos inicio entonces rápidamente, nos vamos a la página web de la misma iglesia, ¿sí? Y vamos a leer la parte introductoria que dice así. Martin Harris y Lucy Harris tardaron años en adquirir una de las mejores granjas de Palmira, Nueva York, pero en 1829 quedó claro que el Libro de Mormón solo se podría publicar si Martin hipotecaba su granja para pagar al impresor. Martin tenía un testimonio del Libro de Mormón, pero Lucy no. Si Martin proseguía con la hipoteca y el Libro de Mormón no se vendía bien, perdería su granja, pondría en riesgo su matrimonio y dañaría su reputación en la comunidad. Aunque nuestras circunstancias son diferentes a las de Martin, en algún momento u otro todos hacemos frente a preguntas difíciles como las que él enfrentó. ¿Cuánto vale el Evangelio de Jesucristo para mí? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar el reino de Dios? Martin Harris finalmente decidió hipotecar su granja para poder imprimir los primeros 5,000 ejemplares del Libro de Mormón. Sin embargo, incluso ese sacrificio y cualquier sacrificio que podamos hacer es pequeño en comparación con el sacrificio de Jesucristo, el mayor de todos, quien sangró por cada poro para salvar a los arrepentidos. Muy bien, vamos a estudiar el siguiente principio de Doctrina y Convenios, la sección 19 del 1 al 12. Yo, Dios, soy sin fin. Sí, es la parte doctrinal que estudiaremos. José Smith explicó que la revelación de la sección 19 es un mandamiento a Martin Harris dado por aquel que es eterno, como también es un mandamiento para todos nosotros, porque las palabras de Dios es eterna. Ahora vamos a buscar en los versículos del 1 al 12 las veces donde el Señor enfatice su naturaleza eterna. Y nos haremos la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que era importante para Martin Harris saber eso acerca del Señor? ¿Por qué es importante para ti saberlo? Y al leer el versículo 21, ¿por qué piensas que a Jesucristo se le llama el principio y el fin? Entonces vamos directamente al estudio de las Escrituras. El versículo 1, estamos en la sección Doctrina y Convenios. Vamos a escudriñar algunas partes. El Señor dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Cristo el Señor, sí, soy Él, el principio y el fin, el Redentor del mundo. El significado de Alfa y Omega, el Señor mismo en este versículo da. Alfa, principio, y Omega, el fin. Del alfabeto griego, alfa y omega. En nuestro alfabeto español podría ser alfa A y la omega la Z. Pero estamos hablando en el alfabeto griego, ¿sí? Entonces el principio y el fin, el redentor del mundo. Al respecto, alfa y omega, el Señor lo habla en Apocalipsis capítulo 1, verso 8 y el verso 11, que dice a continuación, y lo replica y lo repite, ¿sí? En el mismo capítulo de Apocalipsis 1, para que todos nosotros podamos entender quién es el Salvador Jesucristo. Él dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesucristo, el Alfa y Omega. Versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y le manda a Juan diciendo,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira, y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. En el libro de Mormón también encontramos el Salvador presentándose, diciendo en 3 Nefi 9:18: yo soy la luz y la vida del mundo. ¿Quién es la luz y la vida del mundo? Es Jesucristo, el mismo Todopoderoso, el Salvador Jesucristo. Él continúa diciendo: soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso tiene que quedar muy bien en nuestra mente. ¿Quién es el Salvador Jesucristo? ¿Quién es? Es el principio y el fin, el alfa y omega, es la luz y la vida del mundo. En Doctrina y Convenio, una revelación dada a José Smith, sí, dice lo siguiente: escuchad la voz del Señor vuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El Salvador Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin, cuya vía es un giro eterno, el mismo hoy, que ayer y para siempre. ¿Sí? Asimismo podemos encontrar las mismas palabras o parecidas en la sección 61 del verso 1. He aquí, escuchar la voz del que tiene todo poder. ¿Quién tiene todo poder? El Salvador Jesucristo, que es de eternidad en eternidad, el alfa y el omega, el principio y el fin. Si quieren saber más acerca del alfa y omega, pueden ir a la guía para el estudio de las Escrituras. Muy bien, pasamos al verso 2, que dice lo siguiente: habiendo ejecutado y cumplido la voluntad de aquel de quien soy, a saber, el Padre, tocante a mí, habiéndolo hecho para sujetar a mí todas las cosas. El Salvador aquí también son sus palabras. Y dice: habiendo ejecutado y cumplido. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre Celestial. ¿Qué había cumplido? Veamos. ¿Sí? Lo podemos encontrar en Juan 17:4, en 3 Nefi 11:11, que podamos escudriñar. ¿Sí? Habiéndolo hecho, el sacrificio expiatorio, para sujetar a mí todas las cosas. ¿Qué significado tiene sujetar a mí todas las cosas? Veamos. Ahí tendríamos que ir a Filipenses 3:21. Veamos a dónde nos envía. Bueno, ustedes pueden escudriñarlo, el significado de habiéndolo hecho para sujetar a mí todas las cosas. Al respecto, vamos a ir lo que está en la lección 8 de Doctrina y Convenio del Manual de Instituto, que dice: ¿qué doctrina enseñó el Señor sobre él mismo en el versículo 2 que acabamos de leer? Jesucristo cumplió la voluntad del Padre, ¿sí? Y que podamos subrayar, si tenemos las Escrituras a la mano: Jesucristo cumplió la voluntad del Padre. Él nos dio el ejemplo, es el ejemplo perfecto, ya que Él cumplió la voluntad del Padre. No es porque a Él se le ocurrió. Él cumplió la voluntad del Padre. Continuamos con el versículo 3, regresamos, ¿sí?, a las Escrituras. Reteniendo todo poder, nos dice el Salvador, aún el de destruir a Satanás y sus obras al fin del mundo. ¿Cuál es su poder, el Salvador? Dice: reteniendo todo poder. Él es creador también de todas las cosas. Aún el de destruir a Satanás y sus obras al fin del mundo. Satanás ya está sentenciado, será destruido. Aquí los seguidores de Satanás pueden saber ya su futuro. ¿Qué pasará con ellos? Serán destruidos. Y el último gran día del juicio que pronunciaré sobre los habitantes del mundo, juzgando a cada hombre de acuerdo con sus obras y las cosas que haya hecho. Ahora, aún el de destruir a Satanás, vamos a ver lo que dice. Ojalá que funcione.
Últimamente no quieres directamente como estuviera grabado el internet. Muy bien, les invito entonces a poder escudriñar el significado que lo habla Isaías y otros profetas también, y apóstoles del Salvador Jesucristo. Muy bien, ¿qué aprendemos entonces en el manual, de acuerdo al manual de institutos? ¿En qué se basará su juicio final? ¿En el juicio final del Salvador? Se nos juzgará de acuerdo con nuestras obras y hechos. Algunos hablan acerca de que el Salvador ya hizo todo y por su gracia todos seremos salvos. Por su gracia todos seremos salvos, resucitaremos, sí, pero a diferentes grados de gloria. Aún los más malvados resucitarán, pero para irse al infierno. El Salvador dice, y son palabras del Salvador, se nos juzgará de acuerdo con nuestras obras y hechos. Que quede bien en nuestras mentes. Muy bien, vamos a continuar ahora con Doctrina y Convenio 19 del 4 al 5. Y hay una pregunta, ¿qué pasará con aquellos que no se arrepientan? Veamos lo que dice en los versículos 4 y 5. Y en verdad todo hombre tiene que arrepentirse o padecer. Porque yo, Dios, soy sin fin, sus palabras son sin fin. Si Él lo ha dicho, amén. Entonces, todo hombre tiene que arrepentirse, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y a partir de ello guardar los mandamientos que Dios les ha dado y por ello será juzgado por sus obras y por sus hechos. Vamos a ver lo que dicen padecer. Nuevamente, no está abriendo y les invito a escudriñarlo, hermanos y hermanas. El versículo 5 dice, por tanto, no abrogaré los juicios que pronuncie. Lo que dijo anteriormente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, su palabra es sin fin, recordemos. Y es por eso que el Salvador dice, no abrogaré los juicios que pronuncie, sino que sobrevendrán los lamentos, lloros, gemidos y crujir de dientes, sí, a los que se hallaren a mi izquierda. Así es que nosotros como santos de los últimos días, conocedores de la gran verdad de Jesucristo, no debemos permitirnos a nosotros mismos estar al lado izquierdo del Salvador, porque serán y sobrevendrán sobre los que están al lado izquierdo. ¿Qué sobrevendrán? Lamentos, lloros, gemidos y crujir de dientes. Sí, a los que se hallaren a la izquierda del Salvador Jesucristo. Veamos qué aprendemos aquí. Entonces, se nos pide que dice castigo sin fin y castigo eterno. Eso lo vamos a aprender en Doctrinas y Convenios, la sección 19, el verso del 6 al 8. Nos dice que a castigo sin fin, castigo eterno, no se refieren a la duración del tiempo que las personas sufrirán por sus pecados. Más bien, debido a que el Salvador es infinito y eterno, esas frases se refieren al castigo que Él administrará de acuerdo con la ley divina de la justicia. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar estudiando y luego regresamos al manual que nos pueda ayudar. Muy bien. Versículo 6. Sin embargo, no está escrito que no tendrá fin ese tormento, sino que está escrito tormento sin fin. Para nosotros puede ser un tormento sin fin. Para los que vienen sujetando. Los que están enfermos pareciera que nuestras enfermedades sí pueden dar testimonio de ello, que son sin fin. Pero en algún momento terminará. ¿Sí? Está escrito entonces que tendrán fin ese tormento en alguna oportunidad.
Además, en el versículo 7 dice, está escrito condenación eterna. De modo que es más explícito que otras escrituras, a fin de que obre en el corazón de los hijos de los hombres enteramente para la gloria de mi nombre, dice el Salvador Jesucristo. ¿Por qué es tan directo el Salvador Jesucristo? Porque quiere abrirnos los ojos, llamarnos la atención, de no hallarnos a la izquierda del Salvador. Porque sobrevendrá una condenación eterna sobre los que se hallaren a la izquierda del Salvador. Versículo 8 dice, os explicaré por tanto este misterio. Todo lo que acabamos de ver en el versículo 5, 6, 7 es un misterio. Os explicaré por tanto este misterio porque os conviene saber, así como a mis apóstoles. Este misterio el Salvador lo va a abrir ante nuestros ojos y ante sus apóstoles. Veamos en el versículo 9, y ya vamos a terminar. Os hablo a vosotros que sois escogidos en esto. ¿Quiénes son los escogidos? Los que estamos escuchando actualmente, los que son miembros de la iglesia, como si fueseis uno. Muy bien, es para todos, para que entréis en mi reposo. Pues he aquí el misterio de la divinidad. Pues he aquí el misterio de la divinidad. Cuán grande es, porque he aquí yo soy sin fin, y el castigo que por mi mano se da es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. De ahí que, verso 11, castigo eterno es castigo de Dios, castigo sin fin es castigo de Dios. Muy bien, vayamos lo que está escrito. Entonces, nuevamente, y de acuerdo al manual, dice comprender que las expresiones castigo sin fin, castigo eterno, no se refieren a la duración del tiempo que las personas sufrirían por sus pecados. Más bien, debido a que el Salvador es infinito y eterno, esas frases se refieren al castigo que Él administrará de acuerdo con la ley divina de la justicia. Muy bien, hasta aquí hemos aprendido la doctrina, la verdad, yo Dios soy sin fin. Sí. Entonces, nuevamente repito la pregunta, ¿por qué crees que era importante para Martín Harris saber eso acerca del Señor? ¿Por qué es importante para ti saberlo? ¿Por qué piensas que a Jesucristo se le llama el principio y el fin? Que puedas responderlo en tu mente. Ya hemos estudiado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir también, ahora vamos a estudiar Doctrina y Convenios 19, en los versículos del 15 al 20. Jesucristo padeció para que yo pueda arrepentirme y venir a Él. El padecimiento del Salvador Jesucristo tiene un propósito. No es porque se le ocurrió. Está dentro del plan de salvación, el plan de redención y el plan de felicidad. Así que Jesucristo padeció para que yo y usted no pueda arrepentirse y venir a Él. Muy bien, vamos a ayudarnos con algunas citas, sí, de Doctrina y Convenios. Vamos a ver Doctrina y Convenios en el manual del alumno. Veamos. Pareciera que no está funcionando el internet como debe de ser. Bueno, será en otra oportunidad, porque el internet no está funcionando como debe de ser. Regresamos entonces. Esperemos que esta vez muy bien, el 19 y nos quedamos. Vamos a estudiar del 15 al 20. Aquí hay un principio y luego regresaremos a este principio. Muy bien. Entonces nos dice en el manual de Ven, Sígueme, nos dice lo siguiente. El Nuevo Testamento describe
el padecimiento del Salvador en Getsemaní desde la perspectiva de las personas que lo observaron, desde la perspectiva de los apóstoles que lo observaron. En Doctrina y Convenios 19, versos 15 al 20, Jesucristo habló de su padecimiento desde su propia perspectiva. Entonces, en el Nuevo Testamento, desde la perspectiva de las personas que observaron el padecimiento del Salvador Jesucristo, lo que vieron ellos, escribieron. Pero aquí en Doctrina y Convenios, la sección 19, dice, el Salvador Jesucristo habló de su padecimiento desde su propia perspectiva, su sentimiento, lo que sintió. Al leer ese sagrado relato personal, busca cómo el Salvador describió su padecimiento. Considera lo que te enseña cada palabra o frase. ¿Por qué estuvo dispuesto a sufrir el Salvador? Puedes descubrir más en Juan 15:3. Vamos a ver si funciona, si no, directamente vamos a Doctrina y Convenios 15:13. No, no quiere. Parece que tiene problemas la página de la iglesia. ¿Sí? Uy. Ya vamos a ir a la biblioteca. Ven, sígueme. Y nos vamos estamos ya en el mes de marzo. Estamos enseñando Doctrina y Convenios, la sección 19. Y vamos a ir a este lugar. ¿Sí? Luego leeremos la otra parte y de acuerdo al tiempo veremos un video. ¿Sí? Veamos entonces lo que está escrito en 15:20. Vamos a ver la sección del 15 al 20. Así que, son palabras del Salvador. Te mando que te arrepientes. Que te arrepientas. Arrepiéntete. No sea que te hiere con la vara de mi boca y con mi enojo. Algunos piensan, hermanos, y ustedes habrán escuchado, y yo he escuchado mucho, el Señor me comprende. Hermano, ¿estás seguro? En ninguna parte de las Escrituras he escuchado de parte de Salvador, yo te comprendo. ¿Qué es lo que dice más bien? Así que te mando que te arrepientes, directo. Arrepiéntete. Ahora es forma personalísimo con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué va a pasar si no nos arrepentimos? No sea que te hiera con la vara de mi boca, con sus palabras de su boca y con mi enojo. A veces mucho pensamos que el Salvador no se enoja. Cuando somos tercos, testaduros, pues hemos visto al Salvador enojarse. Y está escrito, lo escribieron sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Dice, y con mi enojo y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Eso va a suceder para los que no se arrepientan, a los que no reciban al Salvador Jesucristo como su Señor y su Dios. Cuán dolorosos no lo sabes, te dice. Cuán intensos no lo sabes, nunca lo he probado. Cuán intensos es ese dolor. Si cuán difícil de aguantar, no lo sabes. Nos dice el Salvador Jesucristo. Él sí lo sabe, porque Él lo padeció. Y en el 16 dice, porque he aquí yo Dios, he padecido estas cosas por todos. Él hace una solemne declaración en este versículo. Y afirmativo. Porque aquí yo Dios, he padecido estas cosas por todos. Así que el Salvador Jesucristo es nuestro Dios. Para que no padezcan si se arrepientan. ¿Qué es lo que dice el Salvador? Que Él padeció todas esas cosas, todos esos dolores, ese sufrimiento, que no podemos calcular la dimensión, para que no padezcamos si nos arrepentimos. En el versículo 17 dice, mas si no se arrepienten, ¿qué dijo el Salvador? Mas si no se arrepienten tendrán que padecer, así como yo. ¿Qué significado tiene?
Si no nos arrepentimos, tendremos que padecer, así como Él, los dolores de todo el universo. Apenas, hermanos, podemos soportar nuestros propios dolores, soportaremos, padeceremos al mismo tiempo que el Salvador Jesucristo con esa misma dimensión. Y lo explica en el versículo 18, diciéndonos, miren lo que dice, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara, aun siendo Dios, no tener que beber la amarga copa y desmayar. El dolor era intenso. ¿Lo soportarás, hermano y hermana? ¿Lo soportará? No lo podemos soportar ni nuestros dolores, ni siquiera un dolor de muela lo podemos soportar. Imagínense que puedas soportar millones de dolores de muela como en tu propio cuerpo. En el versículo 19, sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. A pesar del intenso dolor, a pesar de todo el sufrimiento que Él sufrió por todos nosotros, Él dice que estaba a punto y deseando no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, pasó la prueba, soportó. Sin embargo, gloria sea al Padre. Aquí vemos glorificando al Padre Celestial. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Y el versículo 20 es directo, hermanos. Si no lo hemos pensado de esa manera. Por lo que otra vez te mando que te arrepientas. ¿Qué es lo que dice el Salvador? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué nos dice a nosotros? Por lo que otra vez ha habido una primera vez, segunda vez, tercera, cuarta, quinta vez, quizás el Salvador nos ha mandado a arrepentir. No, pero esto nuevamente nos dice aquí, hoy nos dice así. Por lo que otra vez te mando que te arrepientas. No sea que te humille con mi omnipotencia y que confieses tus pecados para que no sufras estos castigos de que he hablado. ¿Qué nos pide? Que confesemos nuestros pecados. ¿Con qué propósito? Para no sufrir esos castigos de lo que he hablado en los versículos del 15 al 19. Los cuales en muy pequeño grado, y está refiriéndose a Martin Harris, sin grado mínimo, probaste en la ocasión en que retiré mi espíritu. En alguna oportunidad yo sentí, cuando el espíritu se me fue, quedé solo. Y no deseo probar eso. Es feo, es horrible. Y creo que algunos hemos pasado por esa prueba. Aún este cuerpo no lo puede soportar y se enferma. Repito esta palabra. Que confieses tus pecados para que no sufras estos castigos de que he hablado. Quieren repasar esos versículos del 15 al 16, del 15 al 19. Los cuales en muy pequeño grado, muy pequeño, milésima, si en grado mínimo, probaste en la ocasión en que retiré mi espíritu y caíste al suelo y no podías ni levantar. Lloraste amargamente. Dios vive y su palabra se cumplirá. Jesucristo padeció para que yo pueda arrepentirme y venir a Él.
El manual nos dice lo siguiente. Creo que es importante resaltarlo. Los sentimientos que tengas al estudiar el sufrimiento del Salvador podrían generar preguntas como estas. ¿Por qué el Salvador tuvo que sufrir por mis pecados? ¿Por qué necesito arrepentirme para recibir las bendiciones de su sacrificio? En el mensaje del elder Ulises Suárez titulado Jesucristo, el cuidador de nuestras almas, podrías encontrar reflexiones sobre esas y otras preguntas. Mientras estudias, ¿qué impresiones te vienen a la mente? Considera anotar tus sentimientos en cuanto a Jesucristo y el sacrificio que Él realizó por ti. Como parte de tu estudio y adoración, podrías buscar un himno que puedas escuchar o cantar y que exprese tu gratitud al Salvador por lo que Él sufrió por ti. Asombro me da. Es un buen ejemplo este himno para nosotros. Y viene una pregunta. ¿Qué crees que el Padre Celestial y Jesucristo querrían que hicieras como resultado de lo que has sentido y estudiado? Vamos a ver este video. ¿Sí? Y vamos a ver aumentar el sonido de este video por defecto. Hola, hola. Sí. Veamos entonces. Veámoslo juntos. Uy, no funciona. No sé lo que tiene mi internet. No tengo internet. Y a mi compu no tiene internet. Bueno, les pido que puedan ustedes verlo de manera personal. ¿Sí? Muy bien. Solo expresarles mi testimonio, hermanos y hermanas, que Jesucristo padeció para que yo pueda arrepentirme y venir a Él. Y que el Salvador dijo, yo Dios soy sin fin. Que podamos recordar estos dos principios y verdades dichas por el mismo Salvador Jesucristo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su atención y por su comprensión. A veces tenemos fallos en el sistema. Bueno, es la tecnología. La tecnología no es perfecta. Solo Dios es perfecto. Sí. Muchos se nos viene, se están metiendo a la cabeza que la tecnología es lo que va a salvar al mundo. Yo lo dudo. El que nos va a salvar es Jesucristo. El hombre por naturaleza, lo único que crea y ha creado desde siempre son armas de destrucción masiva. Lo que ahora parece que no fueran armas de destrucción masiva, viene siendo porque está destruyendo las almas de muchos hermanos y hermanas, de cristianos, que se están rebelando abiertamente al Salvador Jesucristo. Están aumentando los opositores. Y muchos hermanos santos en los últimos días vienen siendo perseguidos. El Salvador nos dijo, aprende de mí. Él es nuestro perfecto ejemplo. No sigamos al hombre, sino al Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador Jesucristo vive y nos ama. Es el Dios todopoderoso del cielo y de la tierra. Es sin fin. Él es el Alfa y Omega. Testifico que Jesucristo padeció para que yo pueda arrepentirme y venir a Él. Testifico de ello solemnemente en el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor nos bendiga ricamente a todos nosotros. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Bendiciones por casa. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos.
Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.